Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Lick. Bien, bien. ¿Y usted qué tal? Aquí, un tanto sorprendido de que la naturaleza nos obligó a estar suspendidos 2 días. Pero la naturaleza configurada en un cambio climático, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Bueno, mire, pero afortunadamente no nos abarcó a nosotros, pero sí a otras asignaturas, me imagino. Que ustedes quizás tuvieron que perder clases, quizás. Bueno, la vez pasada también nos afectó a nosotros. Bueno, yo esta tarde pues quiero comenzar con, con estas actividades evaluadas a realizarse en grupo. ¿Ven el documento PDF? Sí, ¿verdad? Sí, Lick. Bueno, entonces, aquí como pueden ustedes leer, lo voy a ampliar. Estas son las actividades evaluadas que se van a realizar previo al tercer registro y parcial final. Miren, este cuadro verdecito ustedes lo tienen en el programa de estudio. Y es el cuadro que habla del proceso de evaluación de la asignatura. Y que se refieren al primero, segundo y tercer registro. Resulta que ahora ya estamos a este nivel, al nivel tercer registro. Y ustedes pueden ver que aquí hay 4 actividades evaluadas. Una es el parcial. Pero hay 3 más. Una que se refiere a un mapa conceptual, a una práctica y a un foro. Esas son las actividades evaluadas, además del parcial presencial que vamos a realizar. Ahora bien, desde ya quiero decirles que estas actividades tienen que hacerse en grupo. En grupo, porque si usted se empecina en trabajar solo o sola, no le va a funcionar. No le va a funcionar. Así que estas son las actividades evaluadas y a realizarse en grupos de trabajo correspondientes al tercer registro y final de Sociología Médica, secciones 04 y 05. Ahora bien, yo ya les mostré las actividades en las que está digregado el tercer registro. Aquí vamos a plantear la distribución y definición de las actividades. Veamos, el mapa conceptual. Vamos a hacer un mapa conceptual. Este se realizará con base a las videoclases y presentaciones en PowerPoint del tema problemática nacional de salud y reforma de salud en El Salvador. Esfuerzos, avances, retrocesos, pandemia COVID-19, retos y desafíos para una profunda reforma social de salud. O sea que de esta clase que estamos todavía nosotros desarrollando, ustedes van a hacer ese mapa conceptual. Estamos en estos temas, en este tema estamos, en la reforma de salud y la problemática nacional de salud. Que por cierto, hoy vamos a continuar y vamos a terminarlo esta semana. Entonces, a partir de esta clase, ustedes van a realizar ese mapa conceptual. Única y exclusivamente. De ahí de ninguna otra tema o clase.
tienen que observar las videoclases que hay sobre el problema, sobre el tema. Esto es lo concerniente al mapa conceptual. Pero hay una segunda actividad evaluada y que está en correspondencia obviamente de este cuadro que yo les acabo de estar explicando, y se refiere a la práctica constructivista. Esta consistirá en el desarrollo del instrumento práctica constructivista para el análisis de la realidad histórico-social que yo ya les di. Se los di en su momento. Ustedes ya tienen este instrumento. Tomando como referencia y base la conferencia magistral Geopolítica y Salud. Aquí hay un link. Aquí hay un link que si ustedes le hacen clic, los va a llevar a esa conferencia magistral. Bien, esta práctica constructivista ya no la van a hacer de una clase o de un documento, sino que de esa conferencia magistral que hubo aquí en el país, Geopolítica y Salud. A partir de este documento, video, ustedes van a desarrollar esa práctica. Y una tercera actividad, y que todos ya es ampliamente conocido, es el foro participativo. El foro participativo, y este foro se llama Violencia de Género. Violencia de Género y COVID-19. En contra de la mujer, el caso de El Salvador. Retos y desafíos. Este foro lo vamos a realizar del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2022. ¿Por qué puse este periodo? Porque del 31 al 4 de noviembre es que nosotros recibimos clases, o sea que serían el día miércoles y viernes que cubre esa semana. ¿Qué estaríamos desarrollando el foro? Siempre como lo hemos hecho. Ustedes son los mayores protagonistas, yo soy moderador y guía, si ustedes quieren también. Ahora bien, aquí está la fecha de entrega de actividades. Entre paréntesis, mapa conceptual y práctica constructivista. Será el 4 de noviembre de 2022. Mediante la herramienta virtual Tarea. Sí. Mediante la herramienta virtual Tarea, desde las 0 horas hasta las 24 horas. El foro, como ustedes verán, ustedes envían los documentos vía foro participativo. Entonces yo los recibo para calificarlos, revisarlos. Ya los otros dos documentos ya vamos a tener que enviarlos por medio de la herramienta Tarea. Con respecto a la práctica, aquí está el link. Vamos, para que ustedes vean de que directamente los va a llevar al documento. Aquí pueden ver de que aquí está la conferencia. Les voy a compartir la conferencia. Es una conferencia que duró 3 horas. Se proyecta, ¿verdad? Y luego le vamos a dejar entrada al doctor Espinosa. Escucha. No sé, Nelson, me avisas si ya Sí, si ya comienza la proyección. Okay. Este es el documento. Con base a este documento, ustedes van a realizar la práctica. Ya, podemos iniciar. Ok. A continuación daremos un pequeño video introductorio
Este es el documento. O sea que del link que yo les he puesto, solamente hacen clic y se incorpora. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Sobre las actividades. Por el momento no, Lick. ¿Queda claro, verdad? ¿Les queda claro? ¿O creen ustedes que hay que, digamos, aclarar algunas otras situaciones? En mi caso me queda claro. Ok. Leilú, ¿te queda claro? Sí, licenciada. Son dos actividades que van a realizar. El foro lo van a realizar de otro modo. Donde es el mapa y la práctica, ustedes la van a realizar y lo van a desarrollar y lo van a enviar mediante la herramienta. Bueno, esas son las actividades conexas y últimas. Este es el último esfuerzo. Otra situación que yo quería decirles esta tarde es que conserven los grupos. Ustedes son un grupo de clase que ha mantenido al menos en más de un 80% o 80% los grupos. Y eso es bueno. Eso es bueno. Porque hay buenos resultados, hay buenos frutos. Así que yo les recomiendo que se mantengan los grupos. Ojalá que de aquí, porque ocurre que nos quedan ya nada más 5 semanas. 4 de ellas de clases. Y la quinta que es para realizar los exámenes finales. Así que yo desde ya pues les deseo que preparen bien las cosas, que estamos nosotros ya planificando para la finalización. Repito, la hoja de ruta que hemos desarrollado no ha tenido mayores problemas y sigamos así. Bien, mire, entonces todavía estamos con el tema de la problemática nacional de salud. Este es un tema bastante delicado, bastante complicado, extenso, y que precisamente en el parcial 2, segundo registro, lo abarcó, ¿verdad? Al menos hasta donde llegamos, abarcó el tema, el examen, y en realidad pues yo quisiera, como ustedes van a hacer con base a esta clase el mapa conceptual. Yo lo que pude experimentar, por cierto, mañana voy a ir a introducir las notas al sistema, porque con esto de que no hemos trabajado lunes y martes, viera que se tuvo que incumplir algunas metas. Entonces, yo el día de mañana, en la tarde, además de hacer unos diferidos, voy a meter las notas al sistema, para que ahí como a las 4 o 5 de la tarde ustedes ya tengan sus notas subidas al sistema o introducidas al sistema. Ahorita no están. No está en el sistema, pero ocurre que yo no podía ahora ir a la universidad porque, bueno, aquí estamos. Entonces, en la mañana también tuve actividad, se me hizo imposible. Así que no, hasta mañana vamos a introducir esas calificaciones al sistema. Por otro lado, yo quiero
quiero reflexionar algo que ocurrió en el examen. Resulta que en el examen se preguntaba sobre el problema de la salud como desigualdad social. ¿Recuerdan esa pregunta? Eran como dos preguntas que se referían a la salud como desigualdad en El Salvador. Hubo una pregunta en la cual a usted se le planteaba que destacara por qué la salud en El Salvador se configura como una desigualdad institucionalizada. No sé si ustedes se acuerdan de eso, pero yo sí. Resulta que en El Salvador existe un problema bastante delicado que yo se lo planteé desde el principio. Estamos claros que la salud es una desigualdad estructural de larga data y con un largo alcance demográfico y social. Pero en el examen ustedes cayeron en una confusión, no sé, bueno, algunos le atinaron, pero la mayoría no lograron establecer a qué nos referimos cuando hablamos de la salud en El Salvador como una desigualdad institucional. ¿Te acuerdas tú de eso, Leilu? Sí, me acuerdo de que hablamos específicamente de que los anteriores gobiernos no han podido establecer el buen funcionamiento, el correcto y buen funcionamiento del sistema de salud. Y por eso, y no lo estoy diciendo yo, también muchos de sus familiares, muchos de sus amigos, ¿verdad? Pueden decir que el sistema de salud es decadente y ha ido en picada. Y eso mismo por el mismo control del gobierno, porque el sistema de salud está, creo que regulado por el gobierno, Ministerio de Salud, todo eso. Y no se les da la debida atención. Y bueno, usted propuso de que se estableciera a partir del Estado, de que el Estado asegurase el correcto, el fin, ¿verdad? El buen fin del sistema de salud. Bien, pero en el examen, la asignatura le importó mucho que ustedes plantearan de por qué en El Salvador también la salud como un derecho humano y como un servicio público y también un bien público, configura también una desigualdad institucionalizada, que no es lo mismo que decir nada más una desigualdad social más como el acceso al agua, como el acceso al trabajo, como el acceso a la educación, como el acceso a la justicia, que también en este país, y les guste o no les guste a muchos, también son desigualdades, ¿sí? Configuran desigualdades sociales. Cuando nosotros decimos que la salud en El Salvador es una desigualdad institucionalizada, me estoy refiriendo o nos estamos refiriendo necesariamente y única y exclusivamente al sistema público. Ocurre que en el sistema público existe una dualidad, una situación dual. ¿A partir de qué? A partir de que existen dos grandes instituciones públicas garantes de salud. ¿Cómo se llaman? Una se llama Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
Entonces, a partir de esas dos instituciones es que nosotros podemos decir que hay una dualidad en el servicio. Sí, dualidad. Esa es una dualidad, que un proceso que se digrega en dos. Esa es una dualidad. Entonces, en El Salvador, como yo les dije en más de una ocasión, existe algo absurdo. Algo absurdo, porque una reforma real, social de la salud, en vez de digregar o seccionizar o sectorizar, lo que va a hacer es unir. Y por eso es que se habla de la universalidad. El principio de universalidad es propio de las reformas de salud. En cambio, aquí, en El Salvador, le tienen miedo a ese término. Miedo, ¿por qué? Yo ya se lo he explicado, más que todo con respecto a que hay sectores muy vinculados al Sistema Nacional de Salud que se lucran vendiendo servicios de salud o vendiendo infraestructura al sistema. Ya sea porque rentan edificios, ya sea porque alquilan equipos o prestan servicios en algunos procedimientos médicos, médico-quirúrgicos, etc. Entonces, por eso es que ellos no quieren, pues, hablar de una universalización de los servicios. O sea, en contra de la reforma de salud, pues. Entonces, este es para que ustedes tengan más claridad. En El Salvador se habla de una desigualdad institucionalizada en tanto que, por un lado, el Sistema Nacional de Salud atiende a la pobrería, como dice la gente, a los pobres del país, a los que no pintan nada, a los pobres empobrecidos, con sistemas precarios, escasos de salud. Y por otro lado está un subsistema, si usted quiere llamarle al seguro social, que atiende a las clases medias y trabajadoras que cotizan mensualmente para poder tener acceso a la salud. Y ocurre que en ese, digamos, en el caso del seguro social, al menos el acceso a la salud está garantizado. Está garantizado. Porque aunque no quieran, te reciben. Porque vos pagás, cotizás. Además que la empresa privada también paga. Por eso que yo les expliqué que existe una tríada en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que se llama Estado, trabajadores y empresa privada, porque los tres son los que sostienen ese servicio que da el Seguro Social. Algunas veces, en una forma abusiva, el Estado forma parte de esos recursos que maneja el Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Durante la pandemia, y esto ustedes deberían de saber este dato, porque ustedes son futuros médicos y médicos. Miren, resulta que para el susodicho hospital El Salvador, el gobierno no tenía dinero. No tenía el dinero suficiente para poder echar a andar y construir ese hospital El Salvador, el que está allá por la Feria Internacional. ¿De dónde echó mano? Del dinero que tiene el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y que recibe de los cotizantes, trabajadores y de la empresa privada. De ahí echó mano como cerca de 25 millones el gobierno de Bukele para poder construir esa galera que hizo enfrente de la Feria Internacional.
ese dinero dice que se lo tomó prestado al Seguro Social, pero no sabemos los que cotizamos al Seguro Social si ese dinero va a regresar. Entonces, por eso es que yo les planteo esta situación como anómala. Entonces, resulta que esa dualidad es el problema. Y por eso es que decimos que es una desigualdad institucionalizada, porque no solo se explica, sino que también se justifica. Y lo peor que le puede suceder a una sociedad, ojo, a una sociedad, es explicar problemas de injusticia y justificarlo a la misma vez. Es como los musulmanes, las sociedades musulmanas, que explican por qué las mujeres tienen que andar tapadas de pie a cabeza. Lo explican, pero lo justifican. Y esa es una miseria. Resulta ser una verdadera injusticia andar explicando situaciones que permiten la desigualdad social. Entonces, ustedes que van a hacer un mapa conceptual, tienen que hablar de esa desigualdad institucionalizada. ¿Y en qué consiste? Por un lado, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se encarga de la salud de la inmensa mayoría de los salvadoreños, dándole servicios precarios, escasos, malos. Y por otro lado, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, dando servicios de salud a nada más que a 700,000 trabajadores y sus familias que cotizan mensualmente al Seguro Social, y que también la empresa privada también transfiere recursos a Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Entonces, ahí vemos la desigualdad. Unos sí tienen garantizado el acceso a la salud, pero los otros no, porque como les dije hace unos minutos, los pobres empobrecidos, enfermos, porque somos un pueblo enfermo. Entonces, eso es lo que yo les quería aclarar cuando en el examen se les preguntó sobre en qué consistía el problema de la salud como una desigualdad social institucionalizada. Estamos muy mal en ese sentido. Y una reforma de salud en El Salvador tendría que romper con esa dualidad. En vez de digregar, unir, unificar, integrar. Pero ocurre que en este país a todos sectores comprometidos económicamente y políticamente le tienen miedo cuando uno dice universalizar los servicios de salud. Precisamente porque pierden privilegios, van a perder ganancias. Porque miren, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social da servicios escasos, precarios también incluso. Sin embargo, da ganancia. Oh, y eso es perverso. Eso es perverso. Yo, en realidad, no quería terminar este curso de sociología médica sin darle una explicación acertada o desde la víscera. Desde la víscera, porque usted puede oírlo bien bonito. Ah, mire, es que el ministerio atiende, ¿qué? Al 80%. Pero ¿qué servicio, por el amor de Dios? ¿Qué tipo de servicio? Pésimo, escaso, precario. El Seguro Social, sí es cierto. Tú vas y, aunque sea acetaminofén, te da garantizada. Te hacen los exámenes, etcétera, etcétera, rápido. Pero es una desigualdad institucionalizada, porque es público. El seguro es público también. ¿Con autonomía? Sí. Sí. Entonces yo esta tarde quería aclarar eso, porque me parece que en
en el examen que ustedes realizaron, no les quedaba claro esa situación. No sé si ustedes tienen algún comentario al respecto de lo que les acabo de plantear. Porque en el mapa conceptual ustedes tienen que señalar, identificar esa situación que yo les estoy diciendo. Bien, si no hay algún comentario que merezca esto que estábamos hablando, vamos a seguir, pues, porque este tema debe de estar concluido esta semana. Bien, hemos estado hablando de la problemática nacional de salud y hablamos muchos aspectos. Hablamos como, por ejemplo, el deber ser de la salud, el ser de la salud. Hablamos cuando nosotros planteamos que la salud en El Salvador necesita de una reforma social, de una reforma social de salud, obviamente, porque hay reforma social de educación. En este caso es una reforma social de salud. Y de nuevo, pues, una reforma social es una acción social con medidas de carácter político. Son de carácter político porque van encaminadas al bien común y al logro del bien común. Sí y solo sí, son políticas. Son de carácter político. Y por eso es que se habla de una reforma social. Yo estaba escuchando, por ejemplo, esta semana, el lunes, por cierto, estaba escuchando a un maestro en una radio que le estaban haciendo una entrevista y dice, en El Salvador ya no se necesitan reformas de salud ni de educación, se necesitan transformaciones. Ah, bueno, chivo. No es lo mismo reforma que transformación. Porque aquí está lo que es una reforma social. Son medidas de carácter político que apuntan a mejorar la eficacia, la calidad y la igualdad en el acceso a servicios y bienes considerados fundamentales para la sociedad, como la salud, la educación, el acceso a la tierra. Este es en el sentido genérico de lo que es una reforma de salud. Llama la atención que son medidas de carácter político que apuntan a mejorar y no a transformarlo. Y yo le escuché a este profesor, mire, no, es que aquí necesitamos transformaciones educativas, transformaciones en la salud. Sí, es cierto. Pero con solo un término que yo les mencioné hace unos minutos, que se llama universalización, ya empieza el empacho. Fíjense, el empacho. Ya empiezan, como dicen, a saltar. Es como cuando tú tocas un cable de alta tensión. No digamos si nosotros, como sociedad civil organizada, se planteara una transformación de la salud. ¿Va? Imagínate qué escozor provocaría ese término de transformación, ¿va? Porque no es lo mismo que reformar. Ya aquí lo dice, mejorar. O sea que no estamos diciendo que lo vamos a quitar, por ejemplo, digamos, el tornillo, ¿sí? Sino que lo vamos a arreglar. ¿Sí? Lo vamos a arreglar para que siga la máquina funcionando. No vamos a cambiar la máquina, sino que le vamos a quitar las piezas que están malas y que necesitan ser mejoradas, modificadas o incluso cambiadas. Esa es reforma.
Pero este profesor, ¿va? Yo le tomé la palabra. Transformar, que no es lo mismo. Transformar, miren, es quitar la máquina, sacar la máquina donde está y poner otra. Eso sería la transformación. Enhorabuena, enhorabuena, pero resulta que en la sociedad no solo existe, no solo se necesita la voluntad política para los cambios o para las transformaciones, sino que también la valentía. Y aquí en El Salvador, lo que no existe es voluntad y valentía también para realizar los cambios. No lo hicieron los gobiernos anteriores al de Bukele, y tampoco Bukele tiene también la voluntad y la valentía de llevar a cabo las transformaciones profundas que se necesitan en este país. Más que todo en materia de educación, de salud y tributaria. Hace unas semanas habló de una reforma educativa, yo no sé si se dieron cuenta. Y entonces, bueno, sí, pero veamos en qué consiste, pues. Porque yo no me voy a ilusionar con solo que me digan, mira, vamos a hacer una reforma en salud, por ejemplo. Sí, pero ¿en qué va a consistir? Ustedes tienen un documento subido en el aula virtual del esfuerzo, que habla del esfuerzo del 2009. Y en realidad, si ustedes lo leen, estaba bien cimentado, estaba bien planteado. Y aquí yo no estoy defendiendo el gobierno. Aquí no hemos venido a defender el gobierno, hemos venido a defender la ciencia y la verdad. La verdad a través de la ciencia. Porque hay que ser honrados también. Cuando las cosas se hacen bien y dan buenos frutos, hay que destacarlo. Yo, por ejemplo, he destacado mucho, por ejemplo, la vacunación contra el COVID como una política pública muy atinada, muy acertada. Yo lo he destacado. En esta cátedra universitaria de educación superior, no venimos a atacar, venimos a proponer. Criticar sí, también, porque es válido. Claro, proponer también, a la misma vez. Entonces, por favor, también tengamos claro eso de la reforma social. Una reforma no es una transformación, sino como es una mejora, son mejoras. ¿Sí? Mejorar la eficacia, o sea, por ejemplo, los tiempos, por ejemplo. La eficacia en los servicios de salud, ¿a qué nos referimos? A los tiempos, a la prontitud, a la pertinencia. A eso nos referimos. También a la eficiencia, también. La calidad, no digamos. Y la igualdad. Que hoy por hoy no existe, ni en el sistema nacional. Y es más, lo que hemos estado hablando, que es una desigualdad institucionalizada, que hay instituciones que la justifican. Eso es grave. Eso es grave. La otra situación es que en El Salvador se llegó a la conclusión que una reforma de salud, adquiere características bien específicas. Y son las que estuvimos hablando. Pero nosotros desde la sociología médica también apuntamos en su momento a qué vamos a entender como reforma de salud en sociología médica. Y apuntamos lo siguiente, se refiere al procedimiento, procesos que se realizan a fin de modificar, mejorar, enmendar, actualizar o innovar recursos materiales, humanos y financieros que se orientan políticamente a los servicios de salud.
Eso es desde la sociología médica, cómo vamos a concebir nosotros a una reforma de salud. Se puede considerar que una reforma en un nivel o aspecto de la vida no se presenta como un cambio radical. ¿Es cierto? Una reforma no es un cambio radical y acelerado, sino como una transformación gradual de un sistema de estructura institucional. Ahora, sí, aquí se complica más, ¿va? Porque el rumbo que se le puede dar a una reforma social, en este caso de la salud, podría enrumbar a largo plazo, ojo, o estratégicamente, a una transformación. ¿Sí? Ocurre que puede suceder eso. Ocurre que puede darse esa situación. La otra situación, que es una necesidad histórica, y que hoy por hoy es un compromiso, es una deuda. Esta es una deuda. Es una deuda histórica, la reforma de salud. Y que en El Salvador adquiere características. ¿Qué es la reforma de salud en El Salvador? La reforma del Sistema Nacional de Salud de El Salvador, realizada en el 2009, introdujo cambios en la organización del sistema con el objeto explícito de universalizar el acceso a los servicios de salud de calidad, de influir significativamente en el estado de salud de los salvadoreños. Claro, punto. O sea que hablar de reforma de salud en El Salvador es necesariamente hablar de universalizar el acceso a los servicios de salud de calidad, para que esto se configure en salud para la mayoría. Ojo, esto es lo que en verdad en El Salvador, estamos hablando de El Salvador, Guatemala está bien, Honduras está bien, en El Salvador estamos hablando. Es otro caso, Honduras, Guatemala. Pero en El Salvador no pueden haber cambios sustantivos, cambios sustanciales en salud si no logramos universalizar. Universalizar. O sea que el principio de universalización de la salud es muy importante. Este es un dato para el mapa conceptual que ustedes tendrían que hacer. Un mapa de flujo compuesto. Repito, si hay alguna consulta, alguna pregunta, háganla, por favor. Bien. Estamos hablando de lo que se refiere como proceso histórico social, la reforma de salud como un proceso histórico social, ¿a qué nos referimos? Que es dinámica, le da cabida o robustece dinámicas. O sea, por ejemplo, el acceso a la vacunación masiva, por ejemplo, de enfermedades infecciosas, etcétera, como el dengue, permanentes, masivas y permanentes, etcétera. Mejoras también en las condiciones de trabajo, transformación en las condiciones de trabajo del personal o de los profesionales de la salud. Esto involucra incluso hasta los salarios, las contrataciones. Todo eso involucra una reforma de salud como proceso histórico social. Y como lo dijimos en más de una ocasión en clase, que la salud es un derecho humano fundamental. ¿Por qué es un derecho humano fundamental? Porque posibilita satisfacer otros derechos. Si usted tiene salud, puede trabajar, ¿no? Si hay salud, se puede trabajar. Si hay salud, se puede estudiar. Si
Si hay salud, bueno, uno se puede movilizar, va. El derecho a la movilización, etcétera. Entonces, por eso es que es un derecho humano fundamental, porque engloba otros derechos o los posibilita. Y es un bien público también. ¿Por qué es un bien público? Acuérdense que nosotros le apostamos a la salud pública por principio, por justicia social. En El Salvador, la salud pública debe ser robustecida, más que el otro sector, el sector privado. El sector, está bien que exista el sector privado. No nos da empacho. No nos debe dar empacho. Y si usted, como médico o médica, le salen oportunidades laborales en el sector privado, bien, enhorabuena también. Pero si usted ocurre que también le puede salir la oportunidad en el sector público, tiene que manejar estos principios de que debe de prevalecer la salud pública como bien público. ¿Por qué es un bien público? Porque debemos todos los ciudadanos tener acceso como bien público. Acceso. Por eso es un bien público. Porque todos y todas debemos de tener acceso. Porque es un bien público, la salud. Y por eso es que inmediatamente la salud se convierte en un problema político. En sociedades como la nuestra, la salud es un problema político porque es un problema del ejercicio y de las relaciones de poder. Es como el Estado, a través del sistema público de salud, se relacione con los quienes, con los ciudadanos o con los habitantes de una sociedad. Es un vínculo, la salud es un vínculo de un Estado con la sociedad, así como lo es la educación, así como lo es también la seguridad pública, etc. Entonces, es una situación, es un problema de ejercicio del poder y de relaciones de poder. Y lo que ocurre es que hay problemas de relaciones de poder y de ejercicio del poder. Cuando tú no le das salud a una población en condiciones mínimas y de igualdad, entonces estás ejerciendo mal el poder y estás también configurando una relación mal o una mala relación de poder. Por eso también es un problema político la salud. La educación también es un problema político, sí. El trabajo, sí. Ahora bien, ocurre que en El Salvador hablar de política como está mal reputada, tiene mala reputación la política, entonces la gente no quiere hablar de eso. Pero nosotros debemos de votar ese mito. Es un mito, no es una realidad. Así que, así las cosas. Algo que a mí me llamó la atención es esto. En El Salvador, el acceso universal a los servicios de salud es una necesidad. Pero también, como ustedes hablaron del modelo de atención de la salud, aquí es donde decimos cuál es el modelo de salud conveniente, conveniente al país, o que le conviene al país, que es el mantenimiento del modelo de atención a la salud familiar y comunitaria. Salud familiar y comunitaria. Ese es el modelo conveniente en El Salvador. En El Salvador. Esta es otra reflexión. Esta es otra reflexión que yo quería también traer a colación este día.
el COVID-19 ha incidido aún más en los problemas estructurales de El Salvador, entre ellos la salud. Nos vino a complicar el problema de la salud, el COVID, pero vino también a desnudar situaciones que estaban invisibilizadas. La volvió visibles. En sociedades como la nuestra hay procesos invisibilizados y que tienen que ver mucho con la justicia, tienen que ver mucho con el bienestar de la gente y que se les niega. Y vamos a una situación mucho más complicada porque hay un empecinamiento en no dar información de cómo se gasta el dinero, de cómo se hacen los planes de desarrollo, etcétera, por parte del gobierno, una falta de acceso a la información. Es más, ellos mismos dicen, es información reservada y que no te la dan, pues. No te la dan. Entonces, esto también huele mal, ¿no? Algo escondido hay en Dinamarca, como dice el dicho. Entonces, el COVID vino a complejizar más a la salud de nuestro país, más que todo a la salud de la población. Resulta que hay muchos testimonios de que la población que fue afectada por el COVID-19 le han quedado secuelas, incluso secuelas permanentes. Y ustedes, yo creo que también se han dado cuenta de testimonios, secuelas en la salud de la población, pero también en el Sistema Nacional de Salud. No es el mismo que antes del COVID. Increíble, increíble. Ahora bien, no hay que perder el hilo. No hay que perder el hilo. Resulta que hoy en día también, ya si nos queremos distanciar del problema del COVID y hablar de una situación mucho más permanente, estructural, vemos que antes del aparecimiento del COVID-19 en El Salvador, ya en El Salvador se perfilaban retos y desafíos de la salud o para la salud. Y uno de ellos es el siguiente. ¿Cuál es el principal desafío de la salud en El Salvador? La creciente incidencia de enfermedades no transmisibles en todo el país. Este se ha configurado y no con el COVID, sino que mucho antes del COVID. Tengamos en cuenta eso. Catherine Rivera, ¿qué es? ¿Me podrías decir una enfermedad no transmisible de la que nos estamos refiriendo? ¿Tienes alguna idea? ¿Sí? Fíjese que puede ser, ejemplo, aquí en este país hay una baja incidencia de esclerosis múltiple. No es una enfermedad transmisible y también no tiene por qué incide en la población. Eso sí, llega a dificultar mucho a las personas. Sí, estoy de acuerdo con la esclerosis múltiple, pero las más comunes, las más famosas, si tú quieres, las que habla más la gente. Sí, porque la esclerosis, no, por lo menos no es un porcentaje alto como el de otras. El de otras enfermedades no transmisibles. ¿Sí, ¿Las enfermedades del corazón? Las enfermedades del corazón. Sí. Hígado graso podría ser, Lick. El hígado graso también, pero hay otras más famosas que llevan están a la cabeza. A la cabeza. Okay. A la cabeza. ¿La diabetes? La diabetes. Ay, ahí está. La diabetes. Yo ya les he dicho que soy paciente de una enfermedad no transmisible, ¿se acuerdan? La hipertensión arterial también podría ser, ¿verdad?
Correcto. Entonces, la hipertensión arterial es una enfermedad no transmisible. Y ocurre que ese es el principal desafío. Esta nómina de enfermedades es el principal desafío de la salud en El Salvador. Con COVID o sin COVID. Ojo con eso. Ahora, con COVID, mire, esto se ha complicado. Ha habido una mayor complicación, ¿verdad? Entonces, como a nosotros nos importa hablar de la salud como sistema también, ahí podemos ver qué significa para el Sistema Nacional de Salud que esta creciente incidencia de las enfermedades se venga dando en grandes proporciones de la población de nuestro país, ¿verdad? De nuestro país. Entonces, vamos a entrar ya de lleno en cuáles son esas enfermedades no transmisibles, ¿verdad? Alexa Villanueva, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Bueno, parece que no está con nosotros. Quizás Ariana Díaz. Sí, buenas. Principales enfermedades no transmisibles. El grupo de las enfermedades no transmisibles ENT, entre ellas la diabetes, mellitus, la hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer y trastornos de salud mental constituyen la principal causa de muerte prematura y discapacidad en sociedades como la salvadoreña. Muchas gracias. Bien, la compañera ya nos puso en contexto. En contexto. Algo que sí tenemos que destacar y tomar muy en cuenta de esto que acaba de leer la compañera es lo siguiente, que todas estas enfermedades, ¿sí? Estas enfermedades son causa de muerte prematura y discapacidad en sociedades como la salvadoreña. ¿A qué nos referimos a esto de causa de muerte prematura y discapacidad? Que está provocando muertes antes de tiempo. ¿Qué significa morir antes de tiempo? Pongamos el ejemplo de alguien de unos 40, 43 años, trabajando, ser una persona, una mujer, un hombre productivo. Y que por razones o por causa de una enfermedad como esta, de la que acabamos de mencionar, muera a sus 40, 43 años. Entonces, muere antes de tiempo. Está bien en el feudalismo, ¿va? En el feudalismo la esperanza de vida era de 43 años. Pero te estoy hablando de hace más de 500 años. Pero hoy, la esperanza de vida anda ahí al menos para el caso de salvadoreño, 72, 73. Y que conste, dicen que son las mujeres las que llegan a esa edad. Las que llegan a esa edad. O tienen las posibilidades de llegar a esa edad. Entonces, cuando nosotros hablamos de muerte prematura, nos referimos a una muerte antes de tiempo. Antes de tiempo. ¿En qué se configura eso? Que, por ejemplo, un hombre o una mujer productivos, trabajadores, edad 40, 43 años, mueran. Entonces, está en la mejor edad de producir, en la mejor edad de tener sueños, de producir el proyecto de vida, por ejemplo. Proyecto de vida. O el caso de ustedes, en la edad de ustedes también, ¿no? Que por causa de una de estas enfermedades usted también muera. Entonces, a eso nos referimos a causas de muerte prematura. Y no que muera, por ejemplo, a los 3 años, 5 años, 10 años. No es esa la muerte prematura a la que nos referimos.
sino que aquella muerte que ocurre en personas que pertenecen a la población económicamente activa, productiva, activa, cuya edad es 35 años. Entonces, a eso nos estamos refiriendo acá, a esas muertes prematuras. Y lo otro que llama la atención es la otra variable, discapacidad. Discapacidad. Resulta que estas enfermedades producen discapacidad, son expertas en provocar discapacidad. Por ejemplo, voy a poner el caso de la hipertensión. Fíjense que yo soy un paciente hipertenso y tengo que mantenerme controlado el peso, la alimentación. Mi estilo de vida debe estar, digamos, muy vigilado, si usted quiere, monitorizado. Porque puede haber un desequilibrio. Por ejemplo, si no me tomo las medicinas y si como esto, como dicen las abuelas, desarreglos en la alimentación, en los hábitos de vida, entonces puedo sufrir, como me dijo un médico en el Seguro Social, puede sufrir un derrame cerebral. El problema es que los derrames cerebrales tienen consecuencias cuando no provoca muerte. Un derrame cerebral te puede provocar la muerte, pero te puede provocar también secuelas. No te mata, pero sí secuelas. Te paraliza la mitad del cuerpo. Entonces usted queda discapacitado. ¿Y qué significa una discapacidad de esa naturaleza? Todo un proceso de rehabilitación. Entonces, para evitar eso, siga estas recomendaciones, siga este proceso, tómese la medicina. Porque, obviamente, una discapacidad te distancia de la, digamos, de la vida productiva, rotundamente, de la noche a la mañana. Entonces, estas enfermedades provocan muertes prematuras, tal y como lo dijimos, tal y como lo definimos, pero también discapacidades. En nuestra mejor vida productiva, nos puede provocar una discapacidad. Y eso puede truncar procesos de vida, puede truncar proyectos de vida. Proyectos de vida. Imagínense a alguien altamente productivo, con familia, con hijos pequeños que formar, con hijos con grandes esperanzas, y le da un derrame cerebral y queda discapacitado. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a alguien de 40, 43 años. Es terrible, es terrible. Entonces yo lo que estoy haciendo aquí es como adentrándome por qué nosotros como sociología médica nos tiene que importar este problema. ¿Hay alguna pregunta? Hágala. Entonces, ¿por qué va? Porque las enfermedades, como cuando vimos el tema, la relación en el proceso de enfermedad, ¿sí? Atención a la enfermedad. ¿Se acuerdan cuando vimos ese tema? Entonces, resulta que las enfermedades no transmisibles son enfermedades con vínculos estrechos con los estilos de vida. Y acordémonos que cuando empezamos a hablar del origen de la sociología médica, empezamos a ver que la sociología médica surge, sí y solo sí, porque va a ser la encargada o la preocupada y ocupada en investigar los factores socioculturales de las enfermedades. Y un estilo de vida, ¿qué es? Cultura de vida. Es inmediatamente una cultura de vida, un estilo de vida, porque es un pensar, sentir y actuar arraigado en la vida de los seres humanos.
Entonces, ahí ya, aquí estamos metiéndonos como cuñita, como cuñita, digamos, interdisciplinaria, en empezar a explicar por qué estas enfermedades pueden provocar muerte prematura y discapacidades porque están vinculadas a los estilos de vida, a las condiciones y a las determinaciones de los estilos de vida. Aquí ya la sociología médica empieza a tomar partido, empieza a tener un rol protagónico, porque se va a encargar de empezar a hablar de los estilos de vida que provocan estas enfermedades. Sí y solo sí. Sí y solo sí. Vamos a ver, Catherine. Bueno, Ariana Díaz, léeme esta diapo, por favor. Ok, enfermedades con vínculos estrechos con los estilos de vida. El estilo de vida se refiere a las formas particulares de manifestarse, el modo y las condiciones de vida en que las personas integran el mundo que les rodea y que incluye hábitos de alimentación, higiene personal, ocio, modos de relaciones sociales, sexualidad, vida relacional y de familia y mecanismos de afrontamiento. Muchas gracias. Bien, este es el estilo de vida. Cultura. Inmediatamente es un pensar, sentir y actuar. Se refiere necesariamente a ese pensar que nosotros tenemos en nuestro diario vivir, a ese actuar que desarrollamos en nuestro diario vivir, a ese sentir, cómo sentimos la vida. Si nuestra vida tiene en realidad, pues, sentido, valga la redundancia. Entonces, son enfermedades no transmisibles, pero que están íntimamente vinculadas con el estilo de vida. Entonces, la sociología médica tiene mucho que decir, tiene mucho que intervenir, tiene mucho que aportar. Aportar. ¿Por qué? Porque nosotros desde la sociología médica vamos a explicar, vamos a plantear, vamos a identificar, vamos a plantear, vamos a señalar cómo los estilos de vida inciden grandemente en la dinámica de estas enfermedades no transmisibles. No transmisibles. Entonces, el vínculo entre enfermedades no transmisibles y estilo de vida va de la mano. Van de la mano. Van de la mano. Pero ocurre que hoy en día se habla de ejemplos de estilos de vida. Los ejemplos de estilo de vida. Josué Dueña, ¿me puedes leer estos ejemplos de estilos de vida? Por favor. Ok, Lick. Estilo de vida saludable. Este es el más completo de todos. Estilo de vida sedentario. Normalmente quienes siguen hábitos sedentarios no gozan de buena salud física. Estilo de vida minimalismo. Este otro ejemplo se basa en la simplificación. Estilo de vida activo. Estilo de vida eco. Muchas gracias. Ok. Bueno, estos son los estilos de vida que se pueden plantear como aquellos en los cuales, pues, podemos nosotros tomar como referencia cuando ocurre o cuando sucede o cuando adolece una enfermedad no transmisible. Ustedes como médicos y médicas van a tener que tomar como referencia de mucha importancia el estilo de vida de la población que van a atender. A las personas que atiendan, a los pacientes, tienen que saber cuál es el estilo de vida de esa gente, de esa persona. Y resulta que el testimonio humano es el mejor mecanismo para saber el estilo de vida. El testimonio humano, el testimonio de la persona. O sea, a nivel individual, ¿verdad? Pero también a nivel colectivo. Los imaginarios, esos imaginarios colectivos que manejamos también en nuestro estilo de vida. Y eso tiene que ver hasta en lo que comemos,
en lo que hacemos, en lo que sentimos, etc. Aquí Josué nos habló de los estilos de vida saludable, que es el más ideal, el que conviene hoy en día, pero también está el estilo de vida sedentario, que es el que más aflige a cualquier sistema nacional de salud y a cualquier sociedad también, porque recuerdan cuando hablábamos del enfoque tecnológico, eso de desarrollo de instrumentos y de bienes tecnológicos nos está haciendo más sedentarios a los seres humanos, provocando problemas de salud, ¿sí? Obesidad, sobrepeso y las demás enfermedades que estuvimos hablando, como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad, la insuficiencia renal, que es fatal, que es mortal, el cáncer también. Entonces, el estilo de vida sedentario es muy recurrente en la vida de los seres humanos hoy en día, en esta vida moderna y posmoderna. Si usted pasa todo el día sentado, va a su trabajo, va al lugar de estudio también, va a cualquier lugar. Recordemos que como seres humanos somos una diversidad de sitios, una diversidad de sitios donde vamos, de lugares que habitamos, de espacios que ocupamos. Entonces allí es en donde nosotros configuramos el estilo de vida, en todos esos espacios, en todos esos lugares, en todos esos sitios. Y, por ejemplo, el estilo de vida sedentario, pues, por ejemplo, de un puesto de trabajo donde pasé las 8 horas laborales sentado. Y llegas a la casa y todavía te sentás porque llegas a comer. Y después te sentás porque vas a ver TV o vas a ver la computadora, etcétera, etcétera. Y después te vas a acostar. ¿Qué movimiento? ¿Qué actividad hubo? ¿Qué actividad hubo? Entonces ahí están los resultados nefastos en la salud. Pero el compañero habló también del estilo de vida minimalismo. Es un tanto aquellos que comen, pues no comen carne, ¿no? Por ejemplo, los vegetarianos, o gente que se abstiene de comer vegetales, carnes rojas, incluso la carne blanca, o solo comen carne blanca, o no comen ninguna clase de carne. Su dieta alimenticia se basa en hierbas, semillas, vegetales, frutas. Minimalismo, lo mínimo. También esto del minimalismo tiene mucho que ver con los procesos sencillos de vivir, no provocar contaminación, lo menos contaminante que se pueda, comer incluso solo hierbas crudas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro ejemplo, que se basa pues en que no apropiarse como se apropia, por ejemplo, el que tiene una vida sedentaria, que come mucho. Entonces, el estilo de vida minimalista es aquel que procura apropiarse lo menos posible de su entorno natural. Y si lo hace, va a ser, digamos, frugalmente, es la palabra frugal, entonces sencillo, mínimo. Está el estilo de vida activo también. Gente que en su lugar de trabajo anda activa, en la casa anda activa, etcétera. En todos los sitios que va, lugares que asiste y también los espacios que ocupa,
siempre anda activo. No usa el carro para transportarse, una bicicleta o camina, etcétera. No toma bebidas embriagantes, no toma bebidas carbonatadas con alto contenido de azúcar, sino que agua. También el minimalista, también solo agua. Y en realidad ustedes van a llegar a la conclusión como médicos y médicas que la mejor medida, la mejor bebida que le pueden recomendar a los pacientes que beban es el agua. Es el agua. Ahora el estilo de vida eco o ecológico o eco-respetables. ¿Sí? O sea, aquellos que han decidido en una forma voluntaria, pues, no apropiarse lo menos posible de lo que brinda la naturaleza, pero también una relación armoniosa con la naturaleza. Repito, solo apropiarse lo necesario, no en una forma abusiva. Entonces, para estar en un vínculo armonioso con el medio ambiente. El agua necesaria y suficiente, ojo, suficiente, necesaria y suficiente. Y no digamos, pues, los frutos, etcétera, etcétera, con un respeto a lo que es el medio ambiente. El medio ambiente. Si hay preguntas, pues, háganlas. Aquí están, pues, las ilustraciones de estos de estos estilos de vida en cuestión. ¿Sí? ¿Con cuál nos identificamos? ¿A dónde se ubican? ¿A dónde nos ubicamos? ¿A dónde identificamos que deberíamos de estar? ¿Quién me hace una breve descripción de estos estilos de vida? Una breve descripción. Paola Argueta, ¿me podrías describir estos estilos de vida, por favor? Me parece que no está también. Fabio, ¿qué nos podrías decir? Fabio Leilú. Sí, licenciado. En cuanto a las imágenes. Sí, ¿qué comentario nos podrías hacer o, Bueno. o la descripción de estas imágenes? Creo que es muy notorio que se puede diferenciar entre las dos imágenes. En una podemos ver a una persona, bueno, un grupo de personas comiendo saludable, haciendo ejercicio, teniendo una dieta balanceada, correcta. No solamente eso, en la forma en que viven, salen a pasear, salen no a divertirse, diría que sí, sino tienen una vida buena, entre comillas, mientras que la otra persona, según nuestra sociedad, pues está muy mal, ¿verdad? Y creo que es cierto, está mal porque observamos una persona con sobrepeso, seguramente que tiene hipertensión, problemas cardiovasculares, los problemas que hemos estado hablando últimamente, diabetes probablemente, como hay diferentes niveles de diabetes, no sé, no soy doctor, pero eso me hago la idea, porque la forma en que come y el peso, una cosa es peso y otra cosa es su estructura, cómo se encuentra. Entonces, perdón, despreocupado por la vida. Solo le diría, pues le falta la cerveza. Correcto. El acceso a los dispositivos tecnológicos, la televisión, por ejemplo. Es que eso no es lo malo, tener No, pues sí, pero acceso, sino el cómo lo ocupa. Y esto es por costumbre. La persona que vemos que tiene sobrepeso es porque no le han, no sé si la palabra correcta es infundado, no le han... educado. Ajá, o no tiene bien establecido algunos valores o costumbres. Entonces, por eso mismo,
pues vemos el resultado. Correcto. Y pues se nota pues, que no quiere cambiar. En esa Correcto. imagen, claro. Y Ah. recuerden. Bien, gracias, Leilu. Gracias. Bien, aquí el compañero nos acaba de hacer una descripción genérica, buena, excelente, excelente. Entonces, este es con respecto a la población, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de seres humanos que son población, son ciudadanos también, ¿verdad? Pero el problema también, ¿qué significa estos estilos de vida al sistema nacional de salud? Seguramente este señor que está a mi izquierda, perdón, a mi derecha, va a ser un problema serio de salud. El señor que está con las palomitas de maíz. Seguramente. Seguramente. En cambio, los otros van a tener sus controles, pero no va a haber mayor problema en sus vidas. En sus vidas. Entonces surge una pregunta. Y paradigmática, ¿no? O sea, modelo. Paradigmática que se refiere al modelo de vida, al estilo de vida, al modo de vivir. ¿Cómo influye el estilo de vida en el proceso de salud e enfermedad? O sea, que aquí ya estamos metiendo pues ya el legado de la sociología médica en el problema. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los campos de acción de la sociología médica? Yo aquí estoy haciendo alusión a ese punto que estuvimos hablando en su debido tiempo, antes del primer registro. Antes del primer registro. Que esto de cómo son los distintos aspectos que configuran los estilos de vida es un campo de acción muy fecundo en donde trabaja la sociología médica. La sociología médica. Entonces, ahora bien, estos estilos de vida configuran un proceso de salud o enfermedad bien específico, problemático, bien problemático. Entonces, la sociología médica, por su parte, pues tiene también lo que necesariamente tiene que decir. Eloís Rivera, ¿me podría leer esta diapo? Sí, licenciado. Gracias. ¿Cómo influye el estilo de vida en el proceso de salud y enfermedad? La sociología médica tiene su objetivo propio, el estudio de las definiciones sociales de la enfermedad, de las prácticas, factores socioculturales que se relacionan con ella y de las instituciones que la toman a su cargo, y del estatus social y de los comportamientos del enfermo, y la incidencia sustancial con los grupos sociohumanos, clases sociales, élites, etnias, migrantes, colectividades, LGBTI+, género, etc. Muchas gracias. Bien, aquí está especificado. Aquí está bien especificado que la sociología médica le va a importar, le va a preocupar y le va a ocupar el investigar sobre las prácticas o factores socioculturales que se relacionan con las enfermedades, en este caso las enfermedades no transmisibles, y que esas definiciones sociales involucran. Las definiciones sociales. Ocurre que las enfermedades tienen definiciones sociales. Y por eso es que nosotros estamos en este esfuerzo de la cátedra. En este esfuerzo de la cátedra, cada enfermedad tiene su definición social. ¿A qué se refiere a esta definición social? A todas aquellas implicaciones que indican por qué una enfermedad tiene, o por qué una enfermedad es una enfermedad
con incidencia social en la persona, pero también en la colectividad. Por ejemplo, la susodicha diabetes también. La susodicha diabetes va a ocurrir como enfermedad no transmisible, ahí es donde hay bastante consumo social de calorías. Llámense azúcar, carbohidratos, grasa, etc. Ahí hay una definición social de una enfermedad como la diabetes, de la diabetes. Entonces, y también ahí están las prácticas y los factores socioculturales. Eso que nos gusta andar haciendo frituras y comer frituras, que es una práctica cultural también muy arraigada en las sociedades como la nuestra. Sociedades como la nuestra donde también se come frito. Entonces, ahí hay como las implicaciones sociales que inmediatamente definen, ojo, definen a una enfermedad no transmisible. El consumo de tabaco también, poblaciones que consumen tabaco en escalas altas, ¿sí? El consumo de alcohol también, el consumo de drogas, alucinógenas, etc. O sea, eso habla mucho pues del estilo de vida y por lo tanto que define o condiciona los procesos de salud o enfermedad. O sea, entendido el proceso de salud o enfermedad es la relación entre todos los procesos que conlleva la salud para el tratamiento de una enfermedad. Eso es todo el proceso de salud y enfermedad, el vínculo que hay. Si esa persona está en control, por ejemplo. Pero en El Salvador, por ejemplo, hay gente que no sabe que es hipertensa. Increíble, pero hay gente que no sabe que es hipertensa y está a punto de que le dé un derrame cerebral, por ejemplo. Y ahí anda en la calle. Y no saben, ni les importa quizás, de que son hipertensas. Por ejemplo, gente que no sabe incluso que es diabética y que está en un nivel peligroso de la enfermedad también. Entonces, vean, pues, esto también conlleva que hayan comportamientos del enfermo que en nada contribuyen a que haya un control por parte de un sistema nacional de salud sobre las enfermedades. Y esto lo vamos a encontrar en todas las clases sociales. Ahora bien, miren, las clases pobres son más descuidadas. ¿Qué dicen ustedes? Si las clases pobres no tienen acceso a la salud y por eso les vamos a decir que son descuidadas. Ahí está el problema, ¿no? Ahí está el problema. Si hablamos de sistemas de salud, característica principal, no podemos decirles que las clases pobres son descuidadas y por eso es que no se preocupan por su salud. Lo que ocurre es que no tienen acceso, no tienen el acceso a los servicios de salud y si los tienen, estos son pésimos, son malos. Las élites sociales, los profesionales, podría ser hasta los políticos entran aquí. ¿no? Las etnias, miren, esto de etnia, hace 40 años nosotros hablábamos de raza, o razas, hace 40, 30 años se hablaba de raza, hoy se habla de etnias. Porque raza solo hay uno, que somos la raza humana. De ahí vienen las etnias. Ojo con esto.
porque cuando ustedes lleguen a ocupar cargos en cualquier estructura de la salud, al menos aquí en El Salvador, ustedes van a tener que ver personas que, por ejemplo, no son no pertenecen a los mismos grupos humanos, biológicamente hablando y culturalmente hablando. Por ejemplo, indígenas, mestizos, ejemplo. Entonces, hay sociedades donde son bien marcadas étnicamente los grupos humanos. Hay sociedades donde hay bastante población indígena. Entonces, sí, tú puedes hacer diferenciaciones étnicas, también por la cultura, Migrantes, también, con los migrantes. No es lo mismo los problemas de salud y las necesidades de salud de los migrantes que los ciudadanos de una sociedad. Por ejemplo, en los Estados Unidos, tengo entendido que todos los sistemas nacionales, el sistema, por ejemplo, de salud, toma muy en cuenta tu condición como persona, si sos migrante o si sos un ciudadano común. Ocurre que las migraciones en los Estados Unidos es un fenómeno amplio, estructural, está presente en los Estados Unidos, en sociedades como la norteamericana, el problema de la migración. Entonces, también, pues, ahí ustedes tienen que ver ese problema de esas enfermedades no transmisibles. El problema de las enfermedades no transmisibles es que te pueden provocar la muerte, pero también te pueden provocar discapacidad. Ese es un gran detalle que hay que tomar en cuenta. Luego vienen las colectividades que hace 30 años o hace 40 años nosotros le llamamos minorías sexuales, minorías de género. Hoy no son minorías, en realidad. Ya no son minorías. Son verdaderas colectividades, son verdaderas comunidades, los LGBTI, lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, intersexuales. Personas con esas características vivenciales y existenciales. Antes se les llamaba minorías, hoy ya no son minorías. Sociológicamente está comprobado eso. Y antropológicamente también. Son verdaderas colectividades, son verdaderas comunidades. En El Salvador ya no son minorías. Ya no son minorías. Ahí por abril hubo una expresión colectiva de ellos. Una expresión colectiva y se configuraron como verdaderas comunidades y colectividades con problemas específicos, particulares en la salud, en la educación, en economía, etc. Con todo esto también hay que tomar en cuenta este trabajo que se tiene que hacer, como el tratamiento de las enfermedades no transmisibles, el género, no digamos, los hombres, las mujeres, ¿no? Que tienen también sus problemas específicos de salud. Entonces, vean, pues, estamos ante una situación diversa, plural, heterogénea. Bien, este es el problema que se configura como un desafío para la salud en El Salvador, pues, como sistema, pero también como sociedad,
y que también nosotros como sociología médica o desde la sociología médica tenemos que analizar, que son la incidencia de las enfermedades no transmisibles. Ya lo hemos estado pues analizando. El otro problema es la violencia. La violencia como otro gran desafío que tiene un vínculo estrecho con el estilo de vida. Aquí usted va a tener que romper si tiene criterios mitológicos, que son verdaderos mitos, por ejemplo, que por naturaleza, que lo traemos en los genes, etcétera, etcétera. Mire, por favor, desembarácese de todos esos criterios. De todos esos criterios. La violencia también desde hace mucho tiempo viene configurándose como un desafío para la salud, como sistema, como sistema. ¿Cómo afecta la violencia a la salud? Vamos a ver. Catherine Pérez, ¿me puedes leer esta diapo, por favor? Esta diapositiva. Sí, licenciado. Por favor. ¿Cómo afecta la violencia a la salud? La OMS define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Muchas gracias. Este es el concepto, esta es la definición que maneja la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de violencia. De violencia. Igual que el de salud, ¿va? Igual que el de salud. Al principio del ciclo y del curso de sociología médica, también nos referimos a la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud de salud. De salud. Y empezamos a hablar de una observación válida, pero también es sana. La observación que le hicimos a la definición de salud, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, que se refería única y exclusivamente a la salud como condición. Pero ocurre que la salud no solo es condición, sino que es relación, es acción social y es hecho social. Es un hecho social. Entonces, aquí nuevamente nos topamos con una definición de violencia, pero que hace más alusión o se remite más a las condiciones y no a otras situaciones que involucran también a la violencia. Ojo con esto. La violencia y su sentido filosófico. ¿Qué es la violencia y su sentido filosófico? Es toda acción, proceso y circunstancia que acalla toda nueva pregunta, que cuestiona su existencia y procedimientos. Gianni Battini. Este es un filósofo italiano, todavía está vivo, está bien anciano ya. Es italiano, bien, pero está muy activo intelectualmente. Resulta que en una conferencia magistral que vino a dar aquí a la UCA sobre la violencia, hizo esta definición. La única definición filosófica que yo en lo particular he encontrado de la violencia. Filosófica. Es toda acción, proceso y circunstancia que acalla toda nueva pregunta que cuestiona su existencia y procedimiento. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes de esta definición de violencia? Y en su sentido filosófico. De esto vamos a hablar el próximo viernes. El próximo viernes vamos a terminar este tema y
les voy a pedir pues que cada uno de ustedes tenga un parecer, tenga una un breve comentario sobre lo que acabamos de definir como la violencia y su sentido filosófico. ¿De acuerdo? Vamos a llegar hasta aquí porque ya son las 2:40 y 2:41. Y teníamos 2 horas acá, pero vamos a llegar hasta aquí y nos vemos el viernes. ¿De acuerdo? Gracias, Rick. Buen día. Perfecto, licenciado. Gracias, Muchas Rick. gracias. Bueno.